Dios es más justo por naturaleza. En el día del juicio, Él personifica la justicia, otorgando a cada uno lo que merece. Quienes enfrenten este juicio tendrán dos destinos posibles, justicia o gracia. En los tribunales humanos, la ley puede ser indulgente debido a la incertidumbre, otorgando el beneficio de la duda. Pero en el día del juicio no hay lugar a dudas, ya que todos quedan expuestos ante Dios. En los tribunales terrenales puede haber injusticia y la gente recibe más de lo que merece. Sin embargo, esto no ocurre en el juicio divino, ya que Dios es perfectamente justo. En los tribunales humanos, a veces hay menos castigo del merecido, pero esto no sucede en el juicio de Dios, porque nada le está oculto. Nada escapa al conocimiento y presencia omnipresente de Dios. Así, en el día del juicio, Él aplicará la justicia, dando a cada uno lo que merece, ni más ni menos. El relato de Sodoma y Gomorra, en el libro del Génesis, ilustra las profundidades del pecado humano y sus consecuencias. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad, fueron destruidas por la ira divina. La inmoralidad sexual, aunque destacada, era solo una parte de su pecaminosidad. Ezequiel 16, 49-50 enumera otros pecados que llevaron a la destrucción de estas ciudades, mostrando que eran emblemáticos del peor de los pecados. Los pecados de Sodoma iban más allá de la inmoralidad sexual, como se revela en Ezequiel. El orgullo y la arrogancia supremos eran evidentes, lo que llevó al abandono de los principios morales. Este orgullo los cegó ante la gravedad de sus acciones y los alejó de la justicia de Dios. El exceso y la glotonería eran comunes, el pueblo buscaba la autogratificación y el placer, sin límites a sus insaciables deseos. La búsqueda del placer ha llevado a una decadencia moral generalizada. Era evidente la apatía hacia los demás, con indiferencia ante el sufrimiento de los necesitados. Esta falta de compasión los separó de los valores del amor de Dios. La complacencia espiritual y la ociosidad eran comunes, sin ningún deseo de cambiar o buscar justicia. Esto profundizó su decadencia moral. Sus prácticas eran repugnantes a las normas morales de Dios, lo que los llevó a su inevitable caída ante el juicio divino. Sodoma y Gomorra habían caído en una depravación moral extrema que requería la intervención divina. Su desafío a las leyes de Dios no permitió piedad. El relato de Génesis 18-19 muestra a Abraham intercediendo por ellos, pero no había habitantes justos, lo que resalta su maldad. Estas historias sirven como advertencia sobre los graves pecados que puede cometer la humanidad, llevando a la intervención divina. En los días de Noé, Dios vio la maldad humana y se entristeció. En Génesis 6, 5-6, se lamentó de la maldad de los pensamientos humanos y decidió enviar un diluvio para limpiar la tierra. En Babilonia, la ciudad simbolizaba el orgullo y la rebelión humanos. Sus líderes desafiaron a Dios y construyeron la Torre de Babel. En Génesis 11, 6-7, Dios decidió confundir sus lenguas para frustrar sus planes. Dios juzgó a Babilonia confundiendo su idioma y dispersando a su pueblo, frustrando sus ambiciones pecaminosas. Sodoma y Gomorra eran conocidas por su decadencia moral. Además de la inmoralidad sexual, sus pecados incluían el orgullo, el exceso de indulgencia, la apatía, la complacencia, la ociosidad y la falta de preocupación por los necesitados. Dios destruyó las ciudades con fuego y azufre como testimonio de su justo juicio, como se describe en Génesis 11, 9 y Génesis 19, 24-25. Hoy vivimos en un mundo que se parece a las naciones antiguas en pecado. La sociedad moderna refleja grandes pecados del pasado. Como en los días de Noé, el mal puede consumir los pensamientos humanos. También vemos decadencia moral, excesos, apatía, complacencia y desprecio por los menos afortunados, como en Sodoma y Gomorra. Actualmente, la brújula moral parece desorientada y las sociedades redefinen el bien y el mal. Los relatos antiguos nos advierten: cuando el pecado llega a tales profundidades, el juicio divino es inevitable.
Es un recordatorio para examinar nuestros corazones, buscar la justicia y apartarnos del camino del pecado. Debemos recordar que Dios es justo y su juicio es justo. Aunque es paciente y misericordioso, llega un punto en el que su paciencia puede dar paso a la justicia. En los días de Noé, fue Dios quien envió el diluvio mundial en respuesta a la maldad generalizada de la humanidad. Eligió a Noé y a su familia para ser salvos, dejando solo a 8 personas. En el caso de Babilonia, Dios confundió el lenguaje del pueblo en respuesta a su orgullo y rebelión, frustrando sus ambiciones pecaminosas. El nivel de pecado e inmoralidad actual es comparable al de Sodoma, Gomorra y la generación de Noé. En la época de Noé, la maldad de la humanidad era grande y todos los pensamientos se centraban en el mal. De la misma manera, Babilonia estaba impregnada de idolatría, orgullo, arrogancia, exaltación propia, libertinaje y exceso. Nuestro presente amalgama todos estos pecados, creando la sociedad en la que vivimos hoy. Podemos examinar cada periodo histórico de la Biblia, identificando los pecados predominantes y estableciendo paralelos inquietantes con nuestra sociedad. El mundo moderno mezcla los aspectos más oscuros de la historia bíblica en nuestra vida diaria. La depravación de Sodoma y Gomorra, la maldad de la generación de Noé y el hedonismo de Babilonia ahora impregnan nuestra sociedad y contribuyen a su decadencia moral. El pecado es más accesible en esta generación debido al avance de la tecnología en la era digital. Antes, el pecado requería salir de casa, pero ahora está a solo un clic o un toque de distancia. La metáfora de pedir el pecado a tu puerta refleja la dura realidad de hoy. Ya sea contenido gráfico, acoso cibernético o estafas en línea, el pecado está literalmente a nuestro alcance. El nivel de pecado y degradación moral no tiene paralelo, con sorprendentes similitudes con los tiempos de Sodoma, Gomorra, la generación de Noé y Babilonia. Además, existe una distorsión de la moralidad, donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. La erosión de los valores morales y la redefinición del bien y del mal son desafíos importantes que enfrentamos hoy y representan un claro alejamiento de los principios bíblicos. Esta convergencia de transgresiones históricas ofrece una visión aleccionadora del estado actual de nuestro mundo. No es una mera coincidencia, sino una orquestación deliberada del espíritu del anticristo que ha planeado la caída de la humanidad. Aunque es posible que el anticristo no se haya revelado, su espíritu impregna nuestro mundo, influyendo en las acciones individuales y moldeando culturas enteras para abrazar el pecado. La creciente inmoralidad, la difuminación de los límites morales y el rechazo de los valores divinos son síntomas de un mundo bajo esta influencia. Los juicios de Dios en los días de Noé, Sodoma, Gomorra y Babilonia fueron justos e imparciales. Si Dios decide actuar en juicio en la generación actual, sus acciones serán justas, porque Él es la encarnación misma de la justicia. Hebreos 9 y 27 nos recuerda la certeza del juicio que espera a cada alma. Cuando llega el juicio de Dios, solo hay 2 resultados posibles: justicia o gracia. Admito haber cometido muchas transgresiones y pecados en mi vida, lo que me llena de vergüenza y arrepentimiento. Por tanto, no deseo la justicia de Dios, porque sé que merezco condenación. Anhelo sinceramente tu gracia y misericordia ilimitadas. Este sentimiento debería resonar en cada uno de nosotros, ya que todos pecamos y necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Al reflexionar sobre los justos juicios de Dios en el pasado, también debemos reflexionar sobre nuestros corazones y nuestra necesidad de su gracia. Que nosotros, con humildad, busquemos tu perdón y abracemos la salvación ofrecida a través de la fe en Cristo. Así, cuando llegue el día del juicio, podremos recibir el don inmaculado de su gracia, el único que puede rescatarnos de las justas consecuencias de nuestros pecados. Nos encontramos en una generación en la que algunos intentan equiparar a los humanos con meros animales, afirmando que somos solo una parte del reino animal. Sin embargo, estamos hechos a imagen de Dios,
lo que nos separa de cualquier otra criatura en esta tierra. Uno de los dones notables que Dios ha otorgado a cada ser humano es una conciencia, una voz interior que nos guía hacia lo que está bien y nos advierte contra lo que está mal, alejándonos del resto de la creación. Por eso, somos más responsables que cualquier otra criatura de este planeta. Vivimos en una época en la que la brújula moral dentro de muchos corazones se ha quemado y se ha vuelto insensible a la voz de Dios y la voz de su conciencia. Hace poco escuché acerca de un evento que me sacudió hasta lo más profundo. Un hombre a punto de convertirse en padre se perdió el nacimiento de su propio hijo porque prefirió ahogarse en alcohol, tirado en una zanja, antes que presenciar el momento milagroso de la llegada de su primogénito a este mundo. Esta es una conciencia cauterizada en acción. Hubo informes sobre una joven que rompió su promesa de fidelidad a su cónyuge al involucrarse con un antiguo amante, tanto antes como después del matrimonio. Este es un ejemplo de la falta de respeto por los votos matrimoniales y la santidad del matrimonio, lo que indica una generación con la conciencia cauterizada. En medio de una sociedad que muchas veces rechaza los valores y principios fundamentales, como creyentes debemos permanecer firmes en nuestras convicciones y no conformarnos con los estándares del mundo. En cambio, debemos renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios, para ser luces en este mundo oscuro, demostrando amor, gracia y justicia. En esta era de conciencias cauterizadas, estamos llamados a ser sal y luz de la tierra, a decir la verdad con amor y a mantenernos firmes en nuestras convicciones morales, incluso cuando domina el relativismo moral. No debemos desanimarnos, sino más bien inspirarnos a defender lo que es correcto, justo y santo. Es crucial que no tengamos conciencias cauterizadas, como se advierte en 1 Timoteo 4, 1-2, que habla de algunos que se apartan de la fe y son influenciados por doctrinas engañosas, lo que resulta en conciencias cauterizadas. Esta advertencia no se refiere solo a los incrédulos, sino también a los cristianos, destacando la importancia de proteger nuestra conciencia y permanecer fieles a nuestra fe. Mire la terminología utilizada en la Biblia aquí. El Espíritu dice claramente que en tiempos futuros algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Este pasaje se refiere a aquellos que abandonan la fe debido a espíritus seductores y doctrinas engañosas, lo que resulta en conciencias cauterizadas. Hoy consideraremos la conciencia humana, algo que no debemos subestimar, junto con la memoria humana. Muchas personas luchan con recuerdos de pecados cometidos hace décadas que todavía los atormentan. El recuerdo de los pecados puede volver a la mente, arruinando momentos de alegría. Los recuerdos no mueren, ni siquiera la muerte o el infierno los borran, como se ve en la historia del rico y Lázaro, donde el rico clamó pidiendo misericordia, recordando su vida terrenal. Incluso en el infierno, la memoria de una persona persiste, recordando sus vidas y pecados, incluidos los momentos de rechazo de la salvación. Debemos cuidar el camino que elegimos. La conciencia humana es crucial. Algunos se alejarán de la fe, lo que resultará en conciencias cauterizadas, donde el bien y el mal se confunden. Dios nos creó con una conciencia que reconoce el bien y el mal, pero muchos están perdiendo esta sensibilidad. El diablo intenta infiltrarse en las mentes, haciendo que las personas repitan sus pecados hasta que su conciencia se adormezca. Muchos hoy cometen pecados graves sin remordimientos, con la conciencia cauterizada. Los escándalos revelan a líderes cristianos involucrados en actividades inmorales, mostrando conciencias cauterizadas. La eficacia de nuestra conciencia depende de nuestra sumisión a ella. La rebelión lo debilita, llevándolo a la insensibilidad al pecado. ¿Cómo sé si mi conciencia se está insensibilizando? La respuesta es simple: examina tu vida. Si hay un pecado del que solías arrepentirte pero que ahora cometes sin remordimientos, tu conciencia está cauterizada. Antes, estabas devastado cuando cometiste este pecado, convencido por el Espíritu Santo.
Ahora este pecado ya no le molesta, se volvió como agua del lomo de un pato. El enemigo está trabajando para destruir tu conciencia. El mundo exalta la inmoralidad sexual, presentándola como algo normal. La Biblia nos dice claramente que huyamos de la inmoralidad sexual. El pecado progresa, comenzando con pequeñas cosas como vídeos profanos en Internet y progresando hacia la lujuria, la fornicación y el adulterio. En cada etapa, el pecado te empuja más profundamente, destruyendo tu conciencia. Una vez que Satanás establece una fortaleza en la vida de alguien, no se detiene ahí. Busca otras áreas, introduciendo nuevos pecados. No te sientas cómodo con el pecado, porque Satanás es astuto y siempre busca nuevas escapatorias.